evento que, aparte de convocar a la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, tiene un motivo especial que es darle la bienvenida a los profesores, estudiantes de la especialización en enseñanza del español de primarias. Entonces, brevemente voy a comentar algunos puntos para dar inicio a la conferencia de la doctora Beatriz Alcubierre, agradeciendo que haya aceptado la invitación aquí a la universidad. Entonces, brevemente, perdón que me tome unos minutos, pero es importante, ya que no se encuentra este día el director para dar la bienvenida formal, oficial, pero me encargó que hiciera yo este evento. Y bueno, pues inicio diciendo que para los profesores de la especialización en enseñanza del español, que soy la maestra María de los Ángeles Petris Elvira, estoy a cargo de la coordinación de la especialización en enseñanza del español. Reciban una cordial bienvenida a esta casa de estudios de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos de Cuernavaca, institución que tiene una trayectoria importante en la formación y actualización de los docentes del país. La especialización en enseñanza del español está diseñada como un programa que atiende una de las áreas de conocimiento más importantes del ser humano, como lo es la lengua materna. El propósito de esta especialización es proporcionar al profesor estudiante una formación teórica y práctica básica en el campo de la enseñanza del español. Hoy me pongo a sus órdenes para que con confianza se acerquen a la coordinación adecuada para orientarnos en los asuntos administrativos y académicos que deseen conocer. Están a su disposición las instalaciones de nuestra universidad. Contamos con una biblioteca que contiene un acervo importante y actualizado sobre temas de educación, del área de la lengua y la literatura y de otras áreas del saber. Se encuentra también el centro de cómputo, donde podrán hacer consultas en internet, imprimir documentos y recibir orientación de los responsables del área. Los invito a mantener una comunicación constante y abierta con la coordinación que está en mi cargo, con sus asesores y con el director de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez. Reciban por parte de él un saludo afectuoso y los mejores deseos para que su estancia en la institución resulte significativa en su vida académica, profesional y personal. También brevemente y muy rápido les presento, nada más si pueden levantarse por favor, a los asesores, que es el equipo que sin equipo no podemos funcionar. Entonces, este equipo ya ha estado trabajando con nosotros durante ya casi un año, y pues les presento a la maestra Daniela Espinosa Palomares. Puede levantarse por favor, Daniela, y damos una a la maestra Rebeca Gerardo Tavira, que se está incorporando. Voy a levantar un momentito como para también decir que en algunas ocasiones que no esté yo, ella va a resolver los problemas que conciernen a la coordinación. Entonces, ella está también a sus órdenes. Gracias, Vicky. Bueno, hoy no está, pero está con nosotros y apoyándonos en el equipo la maestra Mónica Bernal Bejarle. No se encuentra, pero le damos una buena entrevista. Y el maestro Fernando Morales Orozco, también asesor de la especialización. Bien, otro detalle más, les enviaremos un correo con la bienvenida institucional y les pido que respondan de acuse de recibo para mantenernos comunicados. Les pedimos igualmente que asistan a las actividades y eventos que la universidad ofrece. Son espacios que permiten el diálogo y la discusión de temas de interés para la comunidad universitaria. Por eso los invito a visitar la página web de la universidad. Ya después, ya en el salón de clases, les daré
la página donde puedan ustedes consultar los eventos y las actividades que vamos a realizar. También les recuerdo que el programa al que se inscribirán la semana próxima se encuentra inscrito al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para maestros de educación básica en servicio. Por esta razón, como ustedes lo saben, ustedes se encuentran becados por parte del IEBEN. El programa de especialización en enseñanza del español es de 3 semestres, es decir, 1 año y medio. Quiero mencionarles que hasta el momento hemos recibido el pago de los 2 primeros semestres por parte del Departamento de Contabilidad del IEBEN, por lo que será necesario que la instancia correspondiente tramite el pago del tercero y último semestre. Esto es importante. En su aula llevaré los detalles para que ustedes se puedan inscribir la semana próxima y también las fechas en las que podrán hacerlo. Bueno, otro detalle también que quiero mencionar es que a lo largo de su estancia en la universidad tendremos varios eventos cuya intención será continuar fortaleciendo sus conocimientos sobre la lengua y la literatura española, como el que la maestra Mónica Bernales comentará en su momento. Va a ser una feria de libros que se llevará a cabo el 28 de abril, el sábado 28 de abril. Esto será invitación abierta para todos, para toda la comunidad universitaria. Va a ser un evento en donde va a haber talleres, en donde habrá talleristas, cuentacuentos, con conferencias y una serie de libreros que estarán aquí, vendrán a ofrecer los libros. Por último, en este marco de inicio de cursos, en esta ocasión hemos invitado a participar a la doctora Beatriz Santillán de Moya con la conferencia La Caperucita Roja, la transición exclusiva entre el relato campesino y el cuento de hadas. Y antes de ello quiero comentar cuál ha sido la trayectoria de la doctora Beatriz Santillán de Moya. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, con la tesis Infancia, Lectura y Recreación, una historia de las publicaciones para niños en el siglo XIX mexicano. Dentro de la docencia, ella imparte diversos cursos en el programa de licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UAM desde 2005 a la fecha. Imparte el curso de Didáctica de la Historia y la Maestría en Educación de la Universidad de Colima de 2008 a la fecha. Imparte diversos cursos en el programa de Maestría y Doctorado en Historia Social y Cultural de la Facultad de Humanidades en la UAM de 2006 a la fecha. Ha impartido diversos cursos en la Maestría en Docencia en Educación Media Superior, MADEMS, con especialidad en Historia UNAM 2004 a 2006. Voy a mencionar algunos de sus libros y algunos de sus artículos porque son muchos. De sus libros, Ciudadanos del Futuro, una historia de las publicaciones para niños en el siglo XIX mexicano de Boinex, UAM, de 2010. Autoría con Tania Carreño King, Los niños machistas, una mirada a la historia de la infancia de México de 1900-1920, de México de INEM 1996. Algunos de los capítulos y artículos en libros, en coautoría con Rodrigo Bazán Bonfil, lecturas clásicas para niños, contexto histórico y cambio literario en sociolingüística. Universidad de Granada, España. Menciono los que se relacionan con la conferencia. El cuento de hadas como código de conducta y sus adaptaciones en el contexto iberoamericano. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Otro más, el libro para niños, el descubrimiento de la infancia en los umbrales del siglo XIX mexicano, con Manuel Cruz e Ivana Frasquet, de actas del 14 Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores de América Latina. Y por último, En busca del niño lector, en memoria
Sexto Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación Latinoamericana del CESU-UNAM del Colegio de San Luis Potosí 2003. Nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes y sobre todo de la doctora Yalitza Iturbide, que nos honra con su presencia. Bueno, pues vamos a iniciar con esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Espero no aburrirlos. Bueno, voy a hacer una cosa medio rara. Como no pude pasar la PowerPoint con mi computadora, hay una partecita con la que quería empezar, que la van a tener que ver aquí. Ya sé que está muy chiquito, pero bueno, sobre todo es importante el sonido. Entonces, más bien, les pido que pongan más bien la atención a los diálogos. Y para empezar, y ahorita ya les explico. Bueno, entonces ni modo, ahí está la otra. Bueno, les recomiendo que vean una película que a lo mejor muchos de ustedes ya la vieron. Este es el principio de esa película, que es es una película, es una reinterpretación sobre la Caperucita. ¿Cómo se llama? Que está narrada de una manera muy interesante, porque, bueno, para empezar, cambia completamente la historia. Inicia con una escena que era la que quería que vieran ahorita, muy rara, bueno, que pareciera que está narrando la historia de cuando llega Caperucita a la casa de la abuela, dice que está la abuela no aparece, de repente la encuentra en la cama, pero está rarísima. Entonces, bueno, te huele horrible la boca, ¿no? Y los diálogos están muy simpáticos, ¿no? Te hiede la boca, no sé qué, con una traducción muy mexicana, ¿no? Y el lobo feroz, pues es la voz de Lobo Valdés. Entonces, bueno, ya viene todo el diálogo entre ellos, es muy simpático, porque es el mismo diálogo de la Caperucita y el lobo, pero, digamos, modernizado. Entonces, bueno, es que ¿por qué las garras tan grandes? No sé qué, y la otra le contesta, no, deja de criticar. Al final, resulta que la abuelita está en el closet amarrada y les cae encima el velador, pero bueno, después llega la policía y la policía empieza a investigar qué pasó, y entonces se va narrando la historia como muy el estilo de Tarantino desde tres puntos de vista diferentes, el de la niña, el de la abuela, el del lobo y el del leñador. Y bueno, pues te van contando la historia y se va desentrañando la anécdota. Se las recomiendo mucho porque es muy simpática. Y es todo una interpretación no tanto del cuento en sí, el cuento es completamente diferente, pero sí de los personajes y de los roles que estos personajes tienen, digamos, en la sociedad, ¿no? Y entonces por eso me gusta mucho utilizarla, porque es como una muestra muy claramente algo que es lo que yo quiero ver aquí, que es lo que yo quiero abordar aquí, que es cómo los cuentos se utilizan para retratar la sociedad en la que se vive, ¿sí? Y aunque uno está contando un cuento que es de origen medieval, porque todos estos cuentos que conocemos como cuentos de hadas, en realidad estos cuentos están todo el tiempo siendo interpretados y reinterpretados. Y eso es algo que le pasa a todos. El cuento tiene esa función. Entonces, bueno, con esa imagen quería empezar, pero bueno, de todas maneras se los recomiendo mucho si les interesa el tema. También recomiendo otra película que también es lindísima, que es una serie, esa no es una caricatura, se llama La chica de la capa roja. Esa sí la vieron algunos de ustedes. También es toda una reinterpretación del cuento, mucho más dramática, mucho más terrorífica, pero el cuento tiene todo un abanico, ¿no? Tiene todos esos elementos, tiene todos esos tonos, va desde un cuento dulce para niñas hasta una anécdota terrible y pasa por todas las cosas. También, bueno, hay varios cuentos que hacen eso, varias películas que hacen estas reinterpretaciones, pero esos dos a mí me parecen. Bueno, también hay una, perdón, de Terry Gilliam, y ya con esto termino con las recomendaciones cinematográficas, que se llama Los
hace algo que le gusta mucho hacer a este director, que es contar, o sea, meter a los protagonistas, digo, a los autores en la historia. No sé si vieron alguna vez una película que se llama El Barón de Munchausen, las aventuras del Barón de Munchausen, es del mismo director. Y entonces eso, toman al autor, bueno, los Grimm, que no son autores, vamos a ver, son compilados, pero los meten en la historia. Entonces en esta aldea aparece, está obviamente, empiezan a aparecer las niñas, el lobo, empiezan a aparecer los personajes y los Grimm interactúan con los aldeanos, con los personajes. Entonces es muy interesante el planteamiento, también se da. Pero bueno, ya una vez hecho este breviario cinematográfico, hay que empezar con la conferencia, que bueno, pues lo que plantea es esto, cómo se pasa de estos cuentos campesinos, estos cuentos medievales, muy rústicos, con elementos muy rústicos, muy violentos, muy sangrientos, muy escatológicos, cómo eso se convierte en lo que nosotros conocemos como cuentos de hadas, que a Disney le encanta poner en el cine, y que bueno, a la corporación Disney, no nada más a Walter, no solamente a Walt Disney, sino a toda la corporación, y que bueno, nuestros hijos están fascinados, nuestros niños, nuestras niñas, no los niños, no, pero las niñas están fascinadas con las princesas. Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó de estas historias que, si uno se va a sus más remotos orígenes, resulta que son cuentos chinos, literalmente cuentos chinos, o que son unas historias brutales de violaciones, asesinatos, y nosotros terminamos viendo a las princesas bailar en el castillo de Disney? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Cómo se civilizaron estos cuentos? ¿Cómo se domesticaron? ¿Y qué quiere decir esto de que se domestican y se civilizan? Me gusta el caso de la Caperucita Roja porque es la única, bueno, sí, de los personajes, de los cuentos de los hermanos Grimm y de los cuentos de terror más conocidos, más famosos, este es el único que Disney no agarra. Por suerte, porque entonces, o sea, no saben lo que es buscar imágenes de la Cenicienta, imágenes de Blancanieves, imágenes de Rapunzel, bueno, Rapunzel un poco más que una de la película, pero imágenes de la Bella Durmiente, de la Bella y la Bestia, que no sean las de Disney. O sea, es dificilísimo, o sea, tiene uno que saber buscar realmente para poder ver. Y pasa entonces que las niñas se hacen, bueno, las niñas y nosotros, o sea, te dicen Cenicienta y piensas inmediatamente en la Cenicienta, el vestido azul y el chongo güera, y los ratoncitos, y todas estas cosas que... O Blancanieves con el vestido con dos mangas así, azul con amarillo, y cantando, que en realidad no tiene mucho que ver con el cuento original. No existe tal cosa como el cuento original tampoco, pero bueno, el caso es que Caperucita no ha sido todavía asimilada, digamos, de una manera tan clara por la industria, ¿no?, del entretenimiento. Y eso tiene que ver precisamente con los rasgos de la misma Caperucita, ¿no?, que en realidad es un personaje. A mí me gusta en Shrek, perdón, no lo voy a decir. En la última de Shrek, en la penúltima, no sé cuál, hay una escena que están todos los malos en un bar, en la mansión. Y ahí está, si se fijan, va pasando así como la cámara, no es la cámara, pues, pero va pasando la imagen así por todo la conferencia, y está Caperucita ahí, así como escondidita. Entonces, bueno, Caperucita tiene muchos matices, es difícil agarrarla, porque al mismo tiempo es inocente y buena y todo esto, pero también es desobediente. Y el cuento es sobre la desobediencia, es toda una fábula sobre la desobediencia. Pero además ha sido leída de tantas maneras, y se le han atribuido tantos atributos, tantos elementos que se transforman constantemente. Yo traigo aquí nada más algunos ejemplos. No, tenemos esta que es la Caperucita, digamos, clásica, ¿no? La niña chiquita, y así como que no tiene edad. De repente es una niña muy chiquita, así de unos 4 años, de repente es una niña más grande de 10, de repente es una adolescente medio lolita, ¿no?, una adolescente muy cachonda, de repente pues ya tiene una mujer, ¿no? Y entonces se utiliza todas estas como símbolo de los, ¿no? Entonces, bueno, está esta imagen, que es la clásica, pero luego tenemos otra. Por ejemplo, ¿no? Esta en la que se hace toda esta, ¿cómo se llama?, vinculación de la figura de Caperucita con el cielo. Esto tiene mucho que ver con una interpretación que hizo Bruno Bettelheim
psicoanalista hace unas, ¿qué será? 30 años, en un libro que es muy famoso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. También se los recomiendo, pero con una muy importante salvedad, con una importante advertencia, digamos, y es que Bruno Bettelheim agarra y dice, bueno, Caperucita Roja, pues claramente la capa roja es el símbolo de la menstruación, y entonces, bueno, hace todo, bueno, como buen psicoanalista, toda una interpretación que gira alrededor del sexo. Está muy bien, sí, vamos a ver esos elementos en todos lados, pero lo que mete, y entonces, si toca estos cuentos, como la mentalidad campesina. Y ahí es donde empieza la bronca. Porque sí, efectivamente, el origen de estos cuentos es campesino, es medieval, es de las aldeas medievales. Incluso les digo, son cuentos chinos que fueron traídos por los navegantes y llegaron a Europa. Sí, pero los cuentos que Bettelheim analizó son los cuentos de Perrault. Y Perrault lo que hizo fue recopilar los cuentos y luego adaptarlos, ¿no? Entonces son cuentos que ya están, lo digo con paréntesis, con comillas, ahorita explico a qué me refiero con eso, están civilizados, están domesticados, están pulidos. Y algo muy interesante que descubrió Robert Darnton en un libro que se llama La matanza de los gatos, que les recomiendo mucho, es que el tema de la capa roja es un invento de Perrault. No hay en las versiones previas y en las versiones orales que se recopilaron después, resulta que no hay tal capa roja. Sí, fue un invento de Perrault, o sea, Perrault le quiso poner un elemento ahí colorido. Y Bettelheim lo hiperanalizó, ¿no? Lo sobreanalizó exageradísimamente. Entonces, mucho le debemos a Bettelheim, que no, o sea, no tiene nada de malo, pues así es como evolucionan los conceptos, no es una crítica en el sentido negativo, sino simplemente que hay que analizar las cosas con más cuidado. Pero a él le debemos en gran medida esta versión de la Caperucita, ¿no? Esta Caperucita tan claramente erótica, ¿no? Y este rojo tan claramente vinculado con el sexo. Tenemos también una imagen de Caperucita que es más negra, más oscura, más dark, ¿no? Que se le relaciona, que se le vincula con el lobo, que se establece esta especie de complicidad entre Caperucita y los lobos, ¿no? Entre Caperucita y el predador, ¿no? Esta relación de nuevo, como les decía, un poco como Lolita, ¿no? O sea, sí es una niña, sí el predador, pero hay una relación de complicidad entre ellos, ¿no? En esta película que les digo de Gillian, la chica de la capa roja, la chica, resulta que la abuelita trae un rollo así también, medio, son hombres lobos, no sé qué, y uno todo el tiempo está escuchando a la abuelita, entonces pareciera que está como en su misma sangre, ¿no? Que ahí hay una simbiosis, ¿no? Entre las dos civilizaciones. Eso lo vemos mucho, les digo, esta sería la Caperucita que aparece en Shrek de repente, ¿no? Medio oscura, ¿no? Medio mala. No es inocente. Siguiente. Bueno, esta es mi hija. ¿Cómo se llama? Pese a todas estas imágenes, pese a todas estas interpretaciones, seguimos disfrazando las cosas así, es decir, sigue también siendo una imagen de inocencia, ¿no? De inocencia, una niña, tal cual, la definición de una niña, ¿no? Entonces, tiene todos estos elementos que la hacen, bueno, les digo, por un lado, difícil de encasillar, difícil de tipificar, de estereotipar, como lo ha hecho Disney, y por otro lado, una riqueza enorme para analizarlo, ¿no? Es un personaje mucho menos chato que, por ejemplo, Cenicienta, ¿no? La Cenicienta de Perrault es una bestia, pero no es una mensa, pues, no bestia, pero de pronto es tonta, ¿no? Es codefendiente, diría, ¿no? Porque todo el mundo la maltrata horrible y ella no hace nada, ¿no? Y se deja y les contesta. Y luego todavía cuando termina el cuento, en la de Perrault, esta mensa todavía invita a las hermanas a vivir a la corte. Y ese cuento, pues es el cuento que tomó Disney para su Cenicienta, que también es una idiota. Y que termina, bueno, ya, no sé si han visto las secuelas. Yo las veo, bueno, porque tengo unas chiquitas, porque es mi trabajo, ¿no? Pero han salido las secuelas de la Cenicienta modernas y pues casan Anastasia con el panadero y está invitando a todo el mundo. O sea, es buena, pero la definición de buena es
idiota. En cambio, la de Grimm, eso lo vamos a ver mucho más detalle, la Cenicienta de los hermanos Grimm, que es más o menos la misma historia, pero al final el castigo de las hermanas está justificado. Primero, en la primera edición no las castiga mucho, pero en la segunda edición de plano cambian el final para que a las hermanastras, cuando van camino a la boda, primero le saquen un ojo y cuando van de regreso de la boda le saquen otro. Eso después de haberse cortado literalmente las patas para que les entraran las zapatillas. ¿Sí? Entonces es muy divertido porque en realidad ahí sí es una Cenicienta que se ensaña. Bueno, ella no, pero digamos el destino se ensaña. Bueno, sí, porque son personajes más chavos, ¿no? Son personajes que en todo caso cuando se tiene que mover la historia alrededor de ellos y cambian la Caperucita tiene dos. Y el punto fundamental es de la desobediencia, ahorita lo vamos a ver. Ahí no sé si se va a poder ver eso. ¿No se ve? Bueno, es que tenía también un pedazo de una... Ahorita sí, no, ahorita lo vemos. ¿Si alguien se acuerda de esto? De nuevo les voy a tener que mandar este aquí. Es una película que se llamaba, pues La Caperucita y el Lobo, que se hizo en México, con el Lobo Valdés otra vez, primero no se fue antes, y el enano Santano que encarnaba su niño, y esta niña que se llamaba María Veraz, que era muy bonita, era una especie de chile mexicana, y bueno, salía bailando. Soy la Caperucita, que era la que y entonces el lobo está y luego la ve bailar con los amigos, y nos salimos, nadie se comerá, pero sí, es muy feliz y muy buena, hago bien sin mirar a quién, es buenísima, ¿no? Y bueno, aquí todo lo que le pasa no tiene que ver con ser desobediente, la ponen, bueno, como totalmente obediente, dócil, amante de la madre, de la abuela, una cosa así impresionante. Pero lo que es muy interesante, lo que a mí me gusta mucho de esa película, es cuando finalmente agarran al lobo, ella no permite que lo maten. No permite que lo maten, intercede por él, y entonces el lobo se vuelve bueno. Y luego, de hecho, hay la segunda película que es Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Resulta que Caperucita es muy amiga del lobo, le hace un patazo, ¿no? Pulgarcito, que también la película Pulgarcito también pasa lo mismo, se hace amigo del lobo al final. Entonces, el lobo cuida a Pulgarcito y el lobo cuida a Caperucita. Y ellos, con sus ayudantes, lobo y ogro, combaten a unos monstruos en estos ataques. O sea, una cosa loquísima, pero bueno. Sí hay, o sea, ya sin meternos tanto en el detalle de una época muy mala del cine mexicano, pero bueno. El cambio de cuento es muy importante. Estos giros en la historia, que aparentemente es la misma historia, pero de repente sí se muere el lobo, de repente no se muere el lobo, de repente sí se muere Caperucita, de repente no se muere Caperucita, nos hablan de cómo se va del momento, pues nos hablan mucho más del momento que del original. Es decir, por ejemplo, de nuevo volvamos a Perro. En Perro llega Caperucita, se sienta con la abuela, disfrazada de lobo, le pregunta ¿por qué tienes esas orejas tan grandes para verte mejor? ¿Por qué tienes esa pelo tan horrible porque tengo frío? ¿Por qué tienes esa boca grande para comerte mejor? Voltea y de un bocado se la come. Y ahí se termina la historia. Ya se había comido la abuelita y ahí se termina la historia. Y ya es como en cambio, la de los hermanos Grimm, hay dos finales. Bueno, se cambia el final, aunque más bien hay un final diferente. Cuando se muere Caperucita, cuando llega el leñador, en una salva a Caperucita, nunca se la come. Y en otra, le abre esa que es el famoso final en que le abren la panza al lobo y le sacan a Caperucita y le llevan de piedras que ahí se mezcla con otro cuento de los corderitos. Y entonces ahí vemos que ya para el siglo XIX, que es cuando los Grimm hacen su adaptación, ahorita vamos a ver un poco las fechas, ya suena muy violento que el lobo se toma a la niña y sin más, ¿no? Esa es una. Y la otra es que, ¿y entonces quién va a castigar al lobo? ¿No? También hay que castigar al lobo. Entonces el lobo tiene su castigo. Entonces lo que vemos es que estos cambios, y luego les digo, ya para el siglo XX resulta que nos parece muy
violento, que maten al lobo, ¿no? ¿Cómo? Si el lobo es el lobo Valdés, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces el lobo también se hace bueno, es mucho mejor final para la época, y luego se va bueno. ¿Sí? Porque estamos hablando de, digamos, de redención y de que la bondad se comparte. Ya para el 21 más bien, ya la caperucita es mala, pues son malos, ya hay un problema, anime y estas cosas que son muy interesantes, pero de nuevo los cambios en el final nos dicen mucho, digamos, de una ética, de un eto, que es desde el cual se narra eso. Ya, en el chiste. Bueno, ya en el chiste. Digo, no es el mejor chiste del mundo ni nada, pero a mí también de nuevo me gusta mucho porque es clarísimo, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? O sea, ¿para qué se supone que se contaba esa historia? O sea, volviendo, digamos, al origen más supuestamente remoto de en un principio, antes de que la recogiera primero Perro, luego los Grimm y luego Disney, no, y luego las demás. Los cuentos populares, los cuentos rurales, los cuentos campesinos, eran sí para entretener a la gente en la noche, que se sentaban en la noche alrededor de la hoguera, que contaban cuentos medio de terror, pero también, y bueno, había muchos elementos ahí también como de poética, digamos, ¿no? Herramientas de mnemotecnia y lugares comunes que se repetían constantemente, pero se repetían cuentos y iban metiendo elementos poetarios para hacerlo, digamos, propio. Había un proceso de apropiación del cuento. Y eso constantemente sucede, o sea, todo el tiempo. Cada vez que se cuenta el cuento, eso es la tradición oral, cada vez que se cuenta un cuento, es exactamente el mismo cuento, se le va a cambiar algo. Siempre. Y eso depende, y eso lo tenemos desde la poesía de los griegos, o desde antes, ¿no? Eso depende de que si yo veo que se me está durmiendo el público, voy a tener que cambiar el tono, que si yo veo que quiero dar un mensaje muy específico, voy a hacer hincapié en una parte del cuento más que en otra, etcétera, ¿no? O sea, la situación en el momento preciso en el que se narra la historia va a desarrollar una serie de cambios aparentemente no tan grandes en el cuento, pero van a hacer que el cuento vaya cambiando. Los cuentos están vivos, los cuentos evolucionan, los cuentos nunca pueden permanecer inmutables, aún cuando ya se fijaron. Sí, ahorita se puede explicar por qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tú, si cuentas hoy, volviendo a lo que estaba diciendo, en este momento medieval en el que se contaban estas historias, pues básicamente le estás diciendo al que lo escucha, no a los niños, y ojo, eso es muy importante, estos no eran cuentos para niños, ni siquiera en la época de Perro, ¿sí? Porque todavía no existía el concepto de niño, como lo entendemos nosotros hoy en día. O sea, en esa época un niño de 7 años ya salía al campo a trabajar, a lo mejor a los 10 años ya la niña estaba embarazada, o sea, realmente la vida porque además la esperanza de vida era muy corta, ¿no? La gente a los 30 años era viejita, ¿no? Entonces se vivía mucho más rápido y no te podías entretener. Si hoy en 30 años todavía van a la escuela, no te podías entretener en una infancia de 14 años como ahorita, de 16, de 18. La infancia duraba 6 años, 7, cuando ya habías fundado los 10 ya eras adulto. Y entonces es como de que vamos a contarle el cuento a los niños para que se cuiden de los lobos, no es cierto. ¿Sí? Vamos a contar esta historia de esta muchacha que se metió en el bosque y que encontró un lobo y el lobo la engañó y todo. Entonces, bueno, claro, el mensaje es el mismo que hoy en día, no hables con el extraño. Pero las condiciones, la situación era completamente distinta. Pero bueno, el mensaje final es hoy en día, sí, yo no le voy a decir a mi hija, no te metas al bosque sola, bueno, porque ¿cuál bosque? Le voy a decir, ¿qué es eso? No existe el bosque, ¿no? O ya ni siquiera se lo puedo imaginar la pobre, porque estamos tan aterrorizados de soltar a los pobres niños, que ya parece que los vamos a dejar ir al bosque solos a los 6 años. Pero sí le puedo decir a mi niña de 10, aguas con que me aceptas en el Facebook, ¿no? Que sí tengo Facebook, pero yo tengo que estar ahí todo el tiempo. Cuando yo tengo la paz, tengo que estar ahí. Aguas con quien chateas en el Messenger.
ya son otros peligros potenciales, pero sigue siendo lo mismo. No te metes al ciberespacio para hablar con extraños. Si te metes al ciberespacio, te vas directito al chat con tu abuelito, ¿no? Y entonces está el otro diciendo, yo también soy niña, ¿no? Una niña como tú, vamos a vernos en el mall, ¿no? Vamos a vernos en el centro comercial, ¿no? Y bueno, resulta que es un predador, ¿no? Sigue siendo el predador, el peligro de las emociones. Entonces sabemos que, bueno, la mentalidad de realidad sigue siendo la misma, ¿no? La mentalidad moderna, la medieval, en este tipo de cosas que son como miedos muy, muy básicos, sigue siendo muy válido el cuento. Por eso lo podemos volver a contar, lo podemos volver a contar, lo podemos volver a contar. Ahora, lo que les decía de que una vez, o sea, uno pensaría, como pasa mucho con otras expresiones de la tradición oral, las historias de Heródoto. Las historias de Heródoto originalmente se decían oralmente. Lo que hace Heródoto es fijarlas, ¿sí? Las recoge, las escribe y las fija. Y ya de ahí no se cambia, claro. Todavía la tradición oral sobrevivió, pero ya hasta hoy en día, pues ya nada más tenemos las historias de Heródoto. Con los cuentos, bueno, obviamente pasa muy con lo mismo con la Odisea, la Ilíada, ¿no? Se recogen de la tradición oral y se fijan. Ahora, con los cuentos, con estos cuentos pasa que, aunque se fijen, vuelven a la oralidad. Pasa mucho que uno le lee estos cuentos a los niños que todavía no leen y ellos los van a repetir y lo van a contar en su escuela. Y entonces van a crear otra vez. Vuelven a la vida. Es muy difícil meterlos en la cajita de que ya estás en un libro y ya no pasa. Entonces se editan en diferentes libros y cada editor lo edita como se le da la gana, cada quien hace una nueva ¿no? Y unas matan al lobo, otros no matan al lobo, unos se comen a la niña, otros no se la comen, unos se vuelve bueno, otros no, dependiendo mucho de la sensibilidad del editor, ¿no? De lo que el editor considere que va a ser aceptado o no aceptado por el público. Pero les digo, de ahí pasa la oralidad de nuevo. Entonces, pues, cualquiera de ustedes me puede contar la historia de la Caperucita. Y me van a contar 50 historias diferentes, ¿no? Y a lo mejor nadie la leyó directamente de Perrault, a lo mejor sí. A lo mejor la leyeron en un cuento X, a lo mejor vieron la película de Loco Valdés, ¿no? Y entonces me van a contar historias. Pero todo el mundo sabemos quién es la Caperucita, todo el mundo podemos reconocerla inmediatamente, aún en sus representaciones más grotescas, o más góticas, o más orientales, o lo que sea, la reconocemos inmediatamente. ¿Sí? Porque tiene estos elementos que ya se hicieron universales, por lo menos en la universalidad. Bueno, ok, entonces ahora sí le entramos un poco al rollo. Bueno, ya les dije un poco, ¿qué es un cuento? Entonces, un cuento tiene, digamos, dos orígenes, ¿no? Por un lado está el mito, sí que es, y otro más que eso. Está, digamos, el mito, ¿no? Se dice mucho que los cuentos se originan a partir de evoluciones de los mitos fundacionales, ¿cómo se llaman? De narraciones muy, muy antiguas. Pero por otro lado, como les digo, tiene mucho que ver con las situaciones coetáneas y tiene mucho que ver con los peligros coetáneos. Hay un ejemplo que yo doy todo el tiempo, por ejemplo, son metáforas de la realidad, es lo que dice Italo Calvino, ¿no? Dice, los cuentos constituyen una forma de expresión característica de todos los grupos humanos y a través de ellos las distintas culturas se transmiten una explicación de la vida. Un catálogo metafórico de situaciones y destinos que, como apunta Italo Calvino, puede considerarse verdadero. Una explicación general de la vida nacida en tiempos remotos y conservada en la lenta línea de las conciencias campesinas hasta llegar. Pero les digo, hay dos cosas ahí. Una tiene que ver con los elementos coetáneos, con lo que se está viviendo en ese momento, y otra tiene que ver con desarrollar una memoria colectiva. Todo esto es antes de que, o sea, existe la historiografía sí desde Heródoto, pero no es algo a lo que la gente tenga ninguna, sobre todo en la Edad Media, no tiene relación con eso, no tienen ese concepto del tiempo que tenemos nosotros ya tan lineal, ¿no? En la época medieval, y sobre todo digamos, entre los campesinos, el tiempo es más bien cíclico, ¿no? Tiene que ver con las siembras, tiene que ver con otras cosas, no es esta visión, les digo, teleológica que sí heredamos de los griegos y todo, pero que en realidad en la Edad Media
poca gente tenía acceso como a esos planteamientos historiográficos tan complejos. Entonces la gente vivía la historia así, ¿no? Contando anécdotas, y así era como se conservó la memoria colectiva. Les iba a dar el ejemplo de, por ejemplo, el flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, bueno, pues ya se lo saben, ¿no? Llega el flautista, un pueblo que está completamente invadido por las ratas. Bueno, pues era algo súper común en la Edad Media, ¿no? Las ratas que caían en la peste, ¿no? Y eran, bueno, las ratas por todos lados, porque si algo pasaba en la Europa medieval era que no había higiene, punto. O sea, lo que habían avanzado los griegos o los romanos en cuanto a eso se fue a la fregada con las invasiones bárbaras, y en la vida medieval era una vida bastante insalubre, ¿no? Entonces, bueno, pues las aldeas se llenaban de ratas a cada rato. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eso, viene el flautista, y el flautista saca las ratas con su flautita, y entonces llega cuando le quiere cobrar al alcalde, el alcalde no le paga. Y entonces, el flautista se venga. ¿Se acuerdan cómo se venga el flautista? Se lleva a los niños. Se llevan los niños y los niños también desaparecen. Claro, hay encuentros en los que vuelven a aparecer, pero bueno, digamos en la narración más cruda, los niños desaparecen. Bueno, resulta que en muchas aldeas, este es un cuento más bien germano, recogido por los gringos, ¿no? En el centro de Europa, que pasaba mucho eso, se morían de repente una generación completa de niños, por la peste, precisamente. ¿Sí? Entonces, es una manera de contar estas cosas que pasaban. Si no es un evento en particular, no es en tal pueblo, en tal año se murieron todos los niños. Sí, en ese y en el otro y en el otro. Y hace 20 años pasó lo mismo. Se morían generaciones. Entonces, es una manera como de narrar cómo pasaban estas tragedias colectivas que eran parte de la vida cotidiana. Elementos muy comunes en los cuentos de hadas, las madrastras, las pobres madrastras. Yo alguna vez fui madrastra de alguien y uno es bueno, es fundamentalmente bueno, porque los niños no son tan ¿cómo se llama? Pues encima de que estás criando ella al hijo de la hija de otra señora, te maltratan, pero bueno. Pero también era muy común, ¿por qué? Porque las mujeres se morían de fiebre puerperal. O sea, nacían los bebés y les venía una infección brutal a las mamás. Porque claro, la partera venía con las manos hechas un asco y todo, tenía una infección de inmediato y pues la señora se moría, punto. Y entonces el niño quedaba huérfano y claro, el papá lo único que podía hacer era casarse con otra persona. Y claro, la otra persona pues iba a tener los propios hijos. Entonces, bueno, esta imagen de la madrastra, bueno, pues es muy común porque efectivamente había muchas madrastras realmente. No necesariamente eran malas, no necesariamente envidiaban la belleza de sus hijas, pero pues sí había, por supuesto, una rivalidad entre las hijas de la madrastra y la hija anterior, ¿no? Entonces, bueno, son exageraciones estos cuentos, pero de cosas que pasaban en la vida. Hansel y Gretel, niños abandonados en el bosque porque los papás no tenían dinero, todo el tiempo. O sea, era súper común el abandono de infantes. Y por esto mismo que les decía que la infancia no era así, no vas a abandonar tu bebé, mi hijo, y estas cosas de... Eso no existía. Esta relación tan afectuosa, tan fuerte que existe, este lazo tan fuerte que existe entre la madre y los hijos hoy en día, es producto de la modernidad, de la familia burguesa. Los niños en edad media pues eran un poquito de carga, y si no trabajaban pues eran un estorbo, y a veces se convertían en una bronca, y era un poco como ir a cuando algunas personas van a los gatos, ¿no? Es un poco así, ¿no? Sí, es muy crudo, es muy fuerte, pero así es. O sea, de repente los niños eran una carga y si no los podías casar en ese momento porque como mandarlos a trabajar, sería una sequía tremenda, que eran constantes, una hambruna tremenda, que eran constantes, una peste tremenda, ¿cómo se llama? Una epidemia tremenda. Te tenías que empezar a los niños y cambiar a una idea, los niños que pesaban. Entonces pasaba mucho que sí los abandonaban, ¿no? A su suerte en el bosque. Entonces, bueno, todos estos elementos que son como de la fantasía, en realidad, las madrinas, de nuevo, es una época en que la estructura familiar es una estructura familiar extensa. No existe todavía la familia nuclear, la familia burguesa, digamos. Papá, mamá, hijitos. Y todos los demás me caen gordos, no los quiero ver, ¿no? A la abuelita muy de vez en cuando, a la tía mejor que no venga,
los viejitos que flojera, o sea, la familia nuclear como la conocemos hoy en día, que también es una muy cerrada para adentro, muy amorosa para adentro, pero muy cerrada para afuera, como se llama, no existía. Lo que existía era una familia extensa. Y en la familia extensa hay lazos de parentesco que son lazos simbólicos de parentesco, que son lazos rituales de parentesco, en los que el compadrazgo es muy importante, es un lazo fundamental. Entonces están las mamás, están las madrinas, ¿no? Y es muy común encontrar esta figura. Claro, que la madrina la magia, pero es otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo general eran mujeres que no tenían hijos, y entonces ¿qué hacía la mujer de mamá? Cuando la mamá era muy dura, cuando la madrastra era muy dura, pues estaba la que era como la que podía en todo caso tener una relación más cercana. Entonces, bueno, ahí vemos muchos casos de la vida de los niños. Y entonces para eso sirven los cuentos, para eso sirven los cuentos un poco, para expresar, para representar, sí, de manera exagerada, de manera poética, de manera fantasiosa, estos rasgos de la vida cotidiana en la Edad Media. Todavía no pasamos a cuando los recogen, ¿no? Y bueno, les digo, es muy importante entender cómo todo esto se da a partir de este elemento de la tradición oral. La tradición oral, aunque nosotros somos una cultura que ya pasa, digamos, por toda la parte escrita, eso no quiere decir que no siga siendo una cultura oral en muchos sentidos, ¿sí? Es lo que llaman oralidad secundaria. Nosotros ya somos lectores, pero aún así nuestra vida cotidiana, leemos una noticia y luego ya la estamos platicando, ¿no? O ya estamos haciendo un chisme, ¿no? Y la entendimos mal, o era una noticia que no estaba muy fundada, y se hace una noticia que luego no es necesario leer la noticia, viene todo lo que se llama la leyenda urbana, ¿no? ¿Te acuerdas de no sé quién? Cada leyenda urbana, que sí, se tomó mucho el sol y entonces el día de su boda se quemó por dentro, ¿no? O no fue las camas de bronceado, ¿no? Y el día de su boda se quemó por dentro. Esas historias que te dicen, y al rato, la siguiente generación está contando las mismas historias, ¿no? Tú ya después de haberte asustado mucho de niño llegas a la conclusión de que era una tontería, que no podía ser, ya llegan tus hijos a decirte, ah, fíjate cómo contaron a la escuela, que la prima de no sé quién, pero claro, es la misma historia cambiante, ¿no? O sea, con ya elementos blogs, en el Facebook salió, ¿no? Como lo de los blogs y los chanclas estas que supuestamente se atoran en las escaleras eléctricas, y entonces salen del Facebook que llegan. No, es que llegó el mail, entonces sí es verdad, porque me llegó por mail, ¿no? Me lo mandó mi prima me lo mandó que le pasó a un tío de su vecino, ¿no? Que no vino a la fiesta. Entonces, así, es así como funciona, ¿no? Es así como funciona. Seguimos manteniendo estos elementos. Pero claro, tenemos el elemento extra, que es que cuando lo vemos por escrito creemos que es la ley. Bueno, entonces, de la tradición oral a la escrita, y bueno, eso no. Lo que va a pasar es que entre el siglo XVII, XVIII y XIX, yo quise atravesar el umbral del romanticismo, aunque esto en realidad empieza antes, ¿no? Empieza desde el barroco. Los cuentos campesinos europeos se sometieron a un incesante proceso de reinterpretación que los despojó parcialmente de su impronta medieval y los revistió de un tono moralizante. Dicha metamorfosis señalaría eventualmente su importancia como literatura específicamente en el caso. Bueno, tenemos dos etapas. Primero hacia finales del XVII, les digo, en este tránsito entre lo que sería la cultura barroca y la cultura ilustrada, en un contexto en el que los europeos están en plena revolución científica, por ejemplo, ¿no? En la época de Newton, en la época de Blaise Pascal, en un contexto en el que viene justamente ya muy fuerte toda la reforma religiosa, las guerras de religión, etc. Va a haber una cierta, precisamente por estas inclinaciones científicas, por esta curiosidad científica que se desarrolla mucho en el siglo XVII, empieza a surgir algo que ya en el XIX va a ser muy claro, que es la mirada antropológica. Sí, empieza a haber una curiosidad por cómo se comportan estas sociedades campesinas. Que ahora estamos hablando, esta curiosidad viene ya de las sociedades urbanas, o sea, otro elemento muy importante de la época es que ya para el 17, el 19, lo que es la vida en las ciudades empieza a ser mucho más clara, ¿no? Empieza a diferenciarse muy claramente de la vida en el campo, ¿no? Y la gente en las ciudades, bueno, se considera a sí misma civilizada, por eso se hace rato.
Por eso decía, bueno, lo pongo muy entre comillas porque es una visión completamente prejuiciada, ¿no? Pero es para entender a estos modelos, hasta la mentalidad moderna que se considera civilizada. Y precisamente la manera de definir lo civilizado es lo no campesino. ¿Sí? Entonces empiezan a preocuparse mucho los burgueses, sobre todo, que viven en las ciudades, los burgos, que se convierten en ciudades, que son profesionistas, que son intelectuales, que son médicos, que son arquitectos, que son abogados, se empiezan a preocupar mucho por no comportarse como campesinos. Y entonces empiezan a copiar ciertos gestos, ciertos hábitos de conducta de la aristocracia. ¿Sí? Es lo que se llama el proceso civilizatorio. Entonces empieza a preocuparse mucho por hacer códigos de urbanidad y así los modales en la mesa, cómo debes de comer, poner horarios, a dónde tienes que ir al baño, un poquito más de preocupación por la higiene, aunque esto todavía no entra ya de lleno en el 18, pero bueno, el 17 empieza. Y les digo una mirada antropológica, es decir, dentro de esta misma actitud que es más científica, que es más moderna, hay esta idea de que, bueno, para definirnos nosotros como civilizados tenemos que entender a los no civilizados, a los bárbaros, esta idea de la civilización contra la barbarie. Entonces hay que ver esta mentalidad campesina, hay que entender esta mentalidad. Se empieza a ver ciertas gentes que empiezan a recopilar cuentos. El más famoso es Charles Perrault, que era un cortesano francés, un intelectual, que estaba enfrascado en una lucha intelectual académica justamente contra los academicismos. Y estaba, digamos, peleando contra el antiguo régimen, digamos. Era el antiguo régimen literario, se podría decir. Era como un ilustrado de avanzada. Todavía no era la época de la ilustración, pero él es uno de los precursores de la ilustración. Tiene un libro que nadie sabe que tiene, un libro que no es de cuentos, que se llama La polémica entre los antiguos y los modernos. Y es toda una polémica en torno al academicismo literario y cómo romper con esas reglas rígidas del academicismo literario. Y entonces, precisamente en este plan subversivo y de hacer enojar a los academicistas, es que hace su recopilación de cuentos. Jamás, es muy chistoso que pase en la historia como una especie de clic-clic, pero jamás pensó en que sus cuentos iban a ser para niños. Son cuentos horrorosos, son cuentos de terror. Pero además todavía, les digo, no existía esta idea de la infancia. Entonces, ¿por qué le ibas a dar cuentos a los niños si los niños eran como mascotas? ¿No? Ni siquiera porque trabajaban, ¿no? Entonces, bueno, hace esta recopilación de dónde recopila estos cuentos. Tampoco es que se vaya al campo a recopilarlos, sino que lo recopila sobre todo de la servidumbre. La servidumbre es las nodrizas, las nanas, las cocineras, sobre todo estas mujeres que vienen del campo a la ciudad, como hasta la fecha, y se convierten en esta bisagra entre la cultura rural y la cultura urbana. Entonces, de ahí es de donde Perrault va a recopilar estos cuentos. Pero los recopila y, claro, le quita un montón de esos cuentos. Les digo, está cargado de 3 elementos que la mirada civilizada no le quita. Uno es el sexo. Son cuentos cargados de sexualidad siempre. ¿De qué van a hablar los sexuales? Pues de lo que viven en la vida cotidiana, de las relaciones. Y no hay este tabú por el sexo. Las relaciones siempre están bañadas en sexo. Les digo, mi familia extensa, donde no existe tal cosa como los cuartos, ¿no? Ay, aquí vive el papá y mamá en este cuarto cerrado y jamás no van a ver el sexo, nadie lo ve, nadie lo oye, no, esa idea de la vida privada no existía. Pues todo era público. Entonces, bueno, pues el sexo estaba en la vida cotidiana presente todo el tiempo. Y lo veía la gente todo el tiempo. Esa es una. La otra, todo el tema escatológico, es decir, los desechos corporales, ¿no? Son escatológicos, hay pedos, cacas, vómitos, están llenos los cuentos de cámara, están llenos porque, de nuevo, es la vida cotidiana y no existían los baños, ¿no? Y la gente que comía, y no existía tampoco esta sensibilidad que hemos desarrollado con el olor, que es al revés, que hemos perdido la sensibilidad con el olor por tanto preocupación.
porque ya no soportamos los colores fuertes, entonces ya no podemos realmente disfrutar, por ejemplo, un buen pescado, porque ya no lo leemos, ¿no? Y pues, el tacto, digo, el gusto también es parte de mucho del tacto. Pero bueno, los olores, todas estas cosas. Estos dos elementos. Un tercer elemento que hay que tratarlo de una manera diferente, que es la violencia. ¿Sí? Son cuentos muy violentos. Todos hay sangre, hay muertos, hay esposos que matan a sus esposas si son curiosas, si son asesinos seriales, ¿no? Como Barba Azul, o el ogro que se come a sus propios hijos, o sea, tenemos todo el tiempo sangre, ¿no? Y elementos muy grotescos, muy violentos. Tenemos estos tres elementos son algo que a los ilustrados, preilustrados y luego a los ilustrados no les gusta, entonces van a irles quitando estos elementos. Entonces, los cuentos de terror, como les decía hace rato, llega Beth Lane, lo que hace analizar y va a analizar pues, la mirada de perro de los cuentos. Los cuentos ya completamente mutilados de muchos de sus elementos más importantes. Bueno, entonces les digo, esta impronta medieval son estos tres elementos y la otra idea es tomar estos cuentos y darles como una moral, ¿no? Convertirlos en un mensaje, en un consejo. No tenían, ahorita les voy a dar un ejemplo. Y luego, bueno, lo que es cómo se van a convertir poco a poco en cuentos para niños. Bueno, entonces, tenemos Perrault a finales del siglo XVII, que se dedicó a recopilar relatos campesinos franceses con una intención fundamentalmente por les digo, le mete lo de la capa roja, las lleva, los lee ahí en la corte, y hace tertulias, y las señoras dicen, no, que son muy bonitos, pero vamos, no, nada que ver con eso. Y luego tenemos ya principios del siglo XIX, o el siglo pero un poquito más, en Alemania, de los hermanos Grimm, que empiezan a hacer también la misma recopilación de cuentos, pero ellos van a darle sí un sesgo más didáctico. Es muy interesante porque los Grimm también creen que están recogiendo el cuento así, súper rústico. Y por ejemplo, la Caperucita había llegado a Alemania por la Caperucita de Perrault. O sea, alguien había leído el cuento de Perrault y se fue de hecho era una nana alemana que había atendido niños en Francia y bueno, conoció el cuento ahí y luego lo llevó a Alemania. Entonces se volvió a oralizar. Un cuento que ya había sido olvidado por Perrault, se vuelve a oralizar ese elemento, llegan los Grimm y lo recogen como si fuera prehistórico, ¿no? Y resulta que tenía un siglo que apenas habían traído de Francia, ¿no? Entonces, bueno, pero la diferencia entre los Grimm y Perrault es en este siglo, justo el siglo que separa a Perrault de los Grimm, este siglo y medio, digamos, de finales del 17 al 19, pues es el siglo XVIII. Pues es el siglo de la ilustración, de la revolución industrial y de la escolarización. Entonces tenemos que justamente en ese siglo, en el siglo XVIII, es cuando en Europa se da todo este proceso de construcción del concepto moderno de infancia. Y esta idea de que los niños tienen que ir a la escuela, que tienen que aprender a leer, que además, en plena revolución industrial, la industria editorial crece muchísimo. Entonces empiezan a aparecer libros para niños. Entonces los Grimm, cuando empiezan a recopilar sus cuentos, ya están pensando en niños. Estos sí son cuentos para niños. También son muy brutales, ahorita vamos a ver por qué, pero son para niños, ya no son para adultos. Ajá. Bueno, la apropiación, ¿no? Digo que los mismos Grimm y también Perrault decían mucho que sus relatos eran relatos naturales, ¿no? Y que su preocupación era extraídos directamente de la boca del pueblo, pero también decían que estos relatos tenían cualidades educativas, ¿no? Entonces es una cita directamente de los hermanos Grimm. En ciertos rasgos es posible observar las bases del precepto moral y de la lección que puede derivarse de estos cuentos. Nunca fue su propósito ni fueron creados por esa razón, pero una moraleja surge de ellos, igual que el buen fruto flora un botón saludable sin ayuda de ellos. Bueno, dices que estos de por sí son educativos y de por sí tienen este mensaje y de por sí. Sí, pero, como tienen la siguiente diapositiva, en realidad les cambiaron muchísimo. Para empezar, los trajeron de un alemán más arcaico, los reescribieron, les cambiaron la redacción. Entonces, ustedes saben, bueno, como cualquier traductor sabe, tú cambias, al traducir un texto, le cambias el sentido. Inevitablemente. No hay traducción completamente fiel. O sea, es imposible. Tratas de acercarte lo más
lo más posible el sentido, respetar el sentido lo más posible, pero dudo que los hermanos Grimm se preocuparan tanto por respetar el sentido, porque les importaba más la parte del ejemplo, ¿no? La parte del mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pusieron mucho de su propia pluma, no solamente traduciendo los dialectos alemanes, sino también seleccionando e integrando las variantes de una misma historia. O sea, 50 versiones de la Caperucita, ¿cuál vamos a utilizar? O de la Cenicienta, ¿cuál vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a mezclarlas entre sí, y la que nos quede mejor construida, la que tenga más estructura que se le puede decir, con esa nos quedamos, ¿no? Sobre todo reestructurando la narración cuando lo encontraban excesivamente. Cuando tienen elementos así muy grotescos, muy fuertes, inevitablemente esas intervenciones minuciosas dieron como resultado una apropiación, en la cual aquellos relatos fueron asimilados a la mentalidad de los compiladores, adoptando con ellos sus criterios educativos y sus valores morales. Hay un esquema que no es el esquema de los cuentos populares. ¿Quieren saber del esquema de los cuentos populares, de la estructura del cuento popular, del cuento fantástico, del cuento maravilloso, como le llaman el libro? Hay que leer pues, a los lingüistas de la época, ¿no? No de esa época, a los lingüistas especialistas en estructura de pensamiento medieval y eso, ¿no? Y son complicadas. Yo estoy hablando de una estructura mucho más sencilla, que es esta del cuento de hadas. No es ya el cuento campesino, es el cuento de hadas. ¿Cuál es la estructura del cuento de hadas? Entonces, hay una prohibición, hay una transgresión y hay un castigo. Así de simple. En todos los cuentos vamos a encontrar. Y es bueno, además es una desde el Génesis, ¿no? O sea, te prohíbo que comas del árbol ese, bueno, si lo como, pues te vas, ¿no? O sea, bueno, lo mismo. Entonces tenemos constantemente en todos los cuentos una prohibición, una desobediencia, digamos, originaria, y entonces un castigo. Y los castigos en los hermanos Grimm son brutales. Brutales, ¿no? Ya les dije, digamos, algunos ejemplos, pero ¿por qué los castigos son brutales? Precisamente porque si no, no hay manera de fijarlos. Y entonces, los elementos que les decía yo hace rato, o sea, que eran estos tres elementos, por un lado la parte sexual, por otro lado la parte escatológica, y finalmente la violencia, se borra la parte sexual, se borra la parte escatológica, aunque la parte sexual se mantiene, pero de una manera muy sutil, se borra la parte escatológica, pero la parte violenta se va a exacerbar. Claro, quitas las otras dos partes, la única parte grotesca que se conserva es muy grotesca en comparación, ¿no? Sobresale, ¿no? Pero nada más, en el concepto de modernidad tenemos, en recoger los cuentos y hacerlos modernos, tenemos otros elementos. El proceso civilizatorio, que ya les dije, es el de control de los hábitos corporales, el control de los impulsos. Todavía está en la fecha en la escuela. O sea, yo el otro día fui a la escuela de mi hijo Kinder y me dijeron, no, pues sí tiene mayor autocontrol, ¿no? O sea, la educación en gran medida tiene que ver con el autocontrol. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, pues eso, que no te hagas pipí aquí, que bueno, no, o sea, muchas cosas, justo eso que decíamos, que vas a hacer reglamentos y vas a estar con el marido, con el novio, lo que sea, o sea, saber dónde, saber cuándo. Antes te mueres del retortijón, que soltar el gas o que eructar, lo que sea, o sea, porque tienes ya toda esta estructura que tiene que ver con el proceso civilizatorio, que es de control de las actitudes corporales. Esto es muy interesante, lástima que ya me queda poco tiempo, porque se puede ver en un momento. Si ustedes se fijan, los pecados capitales son esos. Actitudes corporales, lujuria, gula, pereza, envidia, sí son los impulsos básicos. Y el decirte estos pecados no lo hagas, tiene que ver con eso también, es un autocontrol. O sea, ya tenemos eso desde la época, digamos, de los pecados capitales, muy tempranamente. Pero lo que hace el proceso civilizatorio es que este discurso, que es un discurso religioso, se lo apropia ya como un discurso laico, como un discurso civil, ¿no? Entonces, si vemos los cuentos, vamos a ver mucho que giran alrededor de los pecados capitales, pero no son cuentos religiosos, casi nunca. No hay elementos religiosos en los cuentos, ¿sí? Entonces vemos eso, bueno, se castiga la envidia, las semanas antes de Cenicienta la pagan bien fuerte, se castiga la desobediencia de Caperucita, pero se castiga también la falta de templanza del lobo, ¿no? La glotonería del lobo. Se castiga la glotonería de Hansel y Gretel, pero también la de la bruja. Se castiga la pereza de la hiladora,
cuando Rumpelstiltskin le quita el bebé, pero luego se castiga la ira de Rumpelstiltskin, que se parte en dos por un berrinche, ¿sí? O sea, si se fijan, están todos estos elementos, que no es por tanto por el pecado, sino por la falta de control del cuerpo, ¿no? Control de los recursos corporales, como dije, marginalización de los elementos campesinos, y bueno, los elementos campesinos se tratan de desaparecer, pero al mismo tiempo, y esto tiene que ver con lo que se entiende como marginalidad, se reincorporan a través del discurso didáctico y a través del discurso estético, pero ya reinterpretados, ¿no? Reformulados, resignificados. Y por último, pues esta domesticación de contenidos violentos. Y ahora nada más les voy a dar estos ejemplos. Bueno, ya les había dicho, la versión de los hermanos Grimm, la madre de Caperucita le hace el encargo de llevar pasteles y vino a su abuela enferma y le advierte lo siguiente, esto es muy divertido. Cuando estés en el bosque, esta es la versión de los Grimm, cuando estés en el bosque, sé una niña buena y no te alejes de la vereda. Si lo haces, te caerás y romperás el vidrio y tu abuela no recibirá nada. Y cuando entres a su alcoba, no te olvides de dar los buenos días y no vayas a enseñar en todos los lugares. Bueno, ya sabemos lo que le pasó a Caperucita. Ya sabemos que desobedeció y ya sabemos que el castigo fue otro muy diferente del que le estaban advirtiendo. Te vas a caer y se va a romper la botella, no te vayas a asomar en los cajones de tu abuela. Es muy chistoso porque los Grimm toman este pretexto para dar una lección de humanidad que no tiene nada que ver con el cuento en realidad. Y bueno, como saben ustedes, el castigo de Caperucita es desproporcionado para el tamaño de la obediencia. De la desobediencia, que era ahora, ¿por qué? Les digo, volviendo a por qué Caperucita es tan oscura y tal. La desobediencia es el peor de los pecados, es el pecado capital, porque es el mayor de los pecados capitales, porque es pecado de soberbia. ¿Sí? O sea, si volvemos a Adán y Eva, vemos eso. O sea, ¿qué hizo? Cuando Eva desobedeció a Dios, bueno, Adán y Eva desobedecieron a Dios, es porque se creyeron tan inteligentes o más inteligentes que lo podían engañar, que podían pasarse sus ¿cómo se llama? Sus órdenes al olvido, ¿no? Entonces, es un castigo ¿cómo se llama eso? Pero vemos que en la versión más vieja de Caperucita, o las versiones más viejas que han sido rescatadas después, no hay tal desobediencia. Esta se llama La historia de la abuela, que fue recopilada por Paul de Lavabou a principios del siglo XX. Es una de las versiones orales que está como más fiel, que tienen menos elementos, digamos, modernos, que se considera como más fiel, si es que puede existir tal cosa como fiel. Entonces les digo, no hay castigo, no hay transgresión que castigar, porque no hay orden, no hay prohibición, no hay castigo, no hay desobediencia, por lo tanto no hay castigo. Además la niña logra engañar al lobo y escapar de su garra, pero es lo más en la picaresca que es la tragedia. También el sentido del humor es muy importante, que también lo quitan, ¿no? Y bueno, ¿dónde está la violencia en este relato rural? Los motivos violentos y sexuales, seguramente demasiado grotescos e inapropiados para la sensibilidad de Roy de Grimm, aderezan vívidamente el relato. Ahí les va el relato. Bueno, el lobo se apresura a la casa de la abuela y la mata. Esto es un resumen. Coloca un poco de su carne en un plato al lado de una botella con sangre. O sea, carne de la abuela y sangre de la abuela. Al llegar la niña, el lobo se hace pasar por la anciana y le ordena que coma la carne y el vino que están sobre la mesa. La niña obedece enseguida, mientras un pequeño gato murmura: ramera es aquella que come la carne y bebe la sangre de su abuela. Esto ya es literal, el diálogo. Desvístete, mi niña, y ven a dormir a mi lado, indica luego el lobo. ¿Y dónde pongo mi delantal?, pregunta la niña. Tíralo al fuego, mi niña, no lo necesitarás más. Ella obedece nuevamente y el mismo diálogo se repite con el resto de su ropa, hasta que queda desnuda. Se acerca a la cama y exclama: ¡oh, abuela, qué peluda estás! Es para mantenerme caliente, mi niña. ¡oh, abuela, qué uñas tan grandes tienes! Son para rascarme mejor. ¡oh, abuela, qué orejas tan grandes tienes! Son para escucharte mejor, mi niña. ¡oh, abuela, qué boca tan grande tienes! Es para comerte mejor. ¡oh, abuela, qué botas tan largas tienes! ¡oh, abuela! No sé cómo fue. ¡oh, abuela! Le contesta, después de que le dice te voy a comer, ella le dice: pero necesito una ligera, ¿no? O sea, ir a hacer vivir. Entonces, le dice: hazlo en la cama, mi niña. No, abuela, quiero ir afuera. Bueno, pero no tardes. El lobo le ata una cuerda al pie y la deja salir. En
en cuanto estuvo fuera, ella ató la misma cuerda al tronco de un árbol y escapó. Cuando el lobo se percató del engaño, echó a correr detrás de ella, pero llegó hasta su casa cuando ella ya estaba adentro y ya está. Bueno, esta es una de las versiones más viejas. Como ven, no hay capa roja, no hay prohibición, no hay transgresión, no hay castigo. La niña se escapa del lobo y pues, es un cuento bastante, más bien chistoso porque el lobo es engañado. ¿No? Lo podemos comparar después con lo que hace Grimm y luego con lo que hace Perrault y después con el de Grimm. O sea, cuando el perro se come a la niña y hay una prohibición. En Grimm vemos que hay una prohibición, una serie de elementos urbanos de urbanidad y además, bueno, al final la sal del leñador. Entonces, bueno, tenemos estos cambios que digo cambian completamente el sentido de la historia, pero lo que se conserva es la violencia. Entonces, es muy violento que la niña se coma la carne del abuelo y se toma la sangre, sí es muy violento, pero también es muy violento después que se la coman, ¿no? Y les digo, el castigo es desproporcionado, si no era tanto, ¿no? Y luego es muy violento que se la coman y luego la saquen, ¿no? Y que le abran la panza al lobo también es muy violento, ¿no? Entonces, ahora, se conserva igual, el elemento es de que la niña se mete en la cama con el lobo, sí está en perro, se mantiene en perro, de hecho, esta es una ilustración de Doré, muy famosa, las ilustraciones de Doré de la Caperucita, y está la Caperucita en la cama. Pero les digo, estos elementos que sí de repente dan un cierto aire, cierto aluden a la sexualidad, son muy sutiles, ¿no? En realidad jamás se expresan tanto. Les iba a dar estos ejemplos que hacen los tips. Cenicienta, las hermanastras, bueno, el castigo que reciben las hermanastras por haber sido envidiosas. Bueno, esta es otra vez una Cenicienta. Quería que vieran diferentes imágenes, porque estamos, les digo, tan hasta acá de las Cenicientas de las Cenicientas de la Bella Durmiente, bueno, la Bella Durmiente también hay toda una serie de elementos sexuales fuertes en la historia original, que también aquí se borran, y entonces termina siendo la Bella Durmiente, pues otra versión o sea, Blancanieves y Bella Durmiente son como el mismo cuento en realidad, ¿no? Bueno, la Bella de Blancanieves, también, bueno, obviamente el castigo es de la envidia de la reina. Y bueno, otro elemento que es interesante son los enanos, que también, bueno, que son los enanos en la época medieval, bueno, por supuesto que representaban una serie de cosas, ¿no? El imaginario colectivo, eran medio mágicos también, medio malos. ¿Perdón? Los enanos representan los 7 pecados. Sí, también, eso sí. Sí. Y bueno, el Tontín no se explica muy bien, pero los 7 enanos como que va más encaminado a los 7 pecados. Sí, ahora yo no sé qué tantos son los de Disney en sí, ¿no? O sea, como los representa Disney, sí está muy marcado, ¿no? Pero sí el 7 es un número cabalístico que tiene que ver con los pecados capitales, ¿no? Entonces sí, o sea, eso luego lo exageran Disney, no lo hace ya muy evidente, porque sí, los tontitos, pero ¿cómo se llama? Pero en el cuento no, bueno, los originales, muy entre comillas, no tienen el nombre de los enanos, por ejemplo, 7 enanos, sí. Y eso les digo que sí tiene una carga como de superstición muy fuerte, ¿no? Les digo, es cabalístico y son personajes, bueno, grotescos en sí, ¿no? Se presentan como los grotescos y también medio malos, ¿no? Esto de que luego se ponen menos, no, o sea, al principio no están nada contentos de que llegó Blancanieves, luego no la dejan salir, o sea, tampoco es esta relación que se ve en Disney, ¿no? Blancanieves pues es otra burra, ¿no? Es que son muy planas esas princesas. Y los príncipes también son unos retrasados mentales, ¿no? O sea, no, de veras, no tienen ningún reto, ¿no? Bueno, todavía de la Bella Durmiente más, pero ni tanto porque al final, bueno, en fin, bueno, el Barbasura. Barbasura es un asesino en serie, ¿no? Así que terror, ¿no? De Jack el Destripador, mental. Pero la que está castigando es la chica, ¿no? De nuevo la desobediencia, la curiosidad. Y eso se castiga muy fuerte, sobre todo en las mujeres. Vemos que hay un paralelo entre los niños y las mujeres, ¿no? O sea, como que tienen el mismo rol, ¿no? Tienen que ser obedientes, tienen que ser sumisas,
porque si no, igual, ¿no? De obedientes y sumisos, porque si no los van a castigar brutalmente. Entonces ahí vemos otra vez eso. Y bueno, el que realmente merecía el castigo, que era Carrasco, que era un asesino de mujeres. Bueno, ella al final se escapa, por suerte, pero en otros cuentos no se escapa. Hay muchos cuentos de esta serie, ¿no? Es una serie, tiene muchos cuentos similares en los que hay una revisión. Y en cambio, como los hombres son los desobedientes, hay otro cuento que se llama Juan el Sabio, que también le dice lo mismo el papá: cuando me muera, tú eres dueño de todo esto, pero nada más no hablas de ese cuartito. Lo primero que hace es irte a ese cuartito. Y a él no le pasa nada, bueno, sí le pasa una serie de batallas, pero no le pasa nada. Entonces, en un hombre no se espera tanta obediencia, ¿no? Tanta habilidad, tanta sumisión de las mujeres. Entonces, se están dictando cosas que no gustan. Bueno, acá se también, les digo, ahí se castiga la mula, aunque, de nuevo, o sea, hoy en día lo que nos parece brutal es que los niños los abandonen en el bosque. Ahí hacia los papás pues no pasa nada. Al final regresan los niños con dinero y los papás dicen chido, ¿no? Perfecto. Y ya, nadie, o sea, el verdadero crimen que a nosotros nos parecía brutal no es castigado. La anciana también le va fatal, ¿no? Porque termina cocida en su propia olla. Pero esta cosa de que los niños empiezan a comer la casita y por eso es que nos agarra la bruja y tal. Los niños somos castigados, por eso supuesto que nos habían abandonado. Y Rumpelstiltskin también ya se los mencioné, ¿no? Rumpelstiltskin hace un berrinche brutal, un entripado tal cuando la chica finalmente adivina su nombre, que se parte en dos. El entripado y se muere. Entonces allí se muere por su ira, su propia ira lo mata, que es una buena metáfora para muchos de nosotros que de repente hacemos unos corajes espantosos y sientes que te estás ya rato una crisis horrible o algo así, ¿no? Es una metáfora muy clara del daño que te hace un berrinche así, ¿no? Bueno, y la Bella y la Bestia, esta es una cosa diferente, nada más sí quería mencionar la Bella y la Bestia precisamente porque se sale del canon. ¿Y por qué se sale del canon? Se sale del canon porque ya no tiene nada que ver con los anteriores, aunque se disfraza de ay, es un cuento de hadas. No lo es. La autora, pues este es un cuento original, no recopilado ni nada, escrito así de su cabecita, inventado por una mujer francesa que se llama Madame de Queen de Beaumont, que escribió un libro que se llama El Almacén de San Franz, el almacén de los niños, en realidad de las niñas. Y es un manual de urbanidad del siglo de finales del XVIII. Y es un manual de urbanidad, así de, para decirles así, agarras la cuchara así. Y entonces, para poner, digamos, el ejemplo de esto, escribe La Bella y la Bestia. Donde si uno lee, digamos, el cuento más original, bueno, ese sí es el original, pues, el libro de Madame de Beaumont, ves, pues eso, que se sienta a la mesa y agarra tal tenedor y agarra tal cuchara, y cómo le hablan los... pues como en la película de Disney, claro, también exageradísimo, por eso de que las cosas de la casa le hablan, tiene que ver con eso, tiene que ver con las instrucciones, ¿no? Para sentarse en la mesa, para sentarse. Y luego, bueno, pues la bestia es justo, o sea, es muy claro, pues civilización y la verdad, ¿no? O sea, la bestia, el gran problema, la gran crisis que tiene la bestia con Bella es cuando él quiere, o sea, él se tiene que esconder para comer. Y cuando ella lo ve comer, se espanta horrible, o sea, ya se lleva bien, se cae bien, al parque, platican, van a la biblioteca. Pero cuando ella lo ve comer, se espanta horrible. Se espanta horrible porque toca así, ¿no? No tiene garras, una cosa se mete la cabeza en el plato. Una cosa espantosa, una bestia. Y entonces, sí, soy la bestia. Entonces, todo el conflicto es que come, no que la atrapó, que se llevó al papá, no, ¿cómo come? Es el verdadero modal. Los modales en la mesa eran importantísimos, era el gran símbolo de civilización. Entonces ya no es un cuento de hadas, ya no surge de la tradición oral, ya no se lo explica, ya se va directo al libro. Otros que son así son los de Hans Christian Andersen. Estos, bueno, esta es la Sirenita, que es de Copenhague, que es precisamente una homenaje a Hans Christian Andersen, bueno, pues el gran escritor danés. Los cuentos son suyos, él los inventa, y son cuentos que tienen mucha más magia, si se fija, mucha más fantasía, elementos mitológicos que los cuentos de hadas no existen. Los cuentos de hadas son unas ideas inmensas,
que las hadas marinas, que hacen magia, pero como hacen magia ni marinas. Yo le pegué un volando al vestido porque quedé bien así, ¿no? Se hace una metáfora de eso, no es una cosa, pero una sirena con aletas y todo, está completamente fuera de mi imaginario mundial. ¿Sí? Entonces, muchos de los cuentos de Andersen ya no tienen que ver con esto. También se dice que son cuentos de hadas, y estos ya son más literatura en sí, ¿no? Son cuentos de autor, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué otros cuentos de Andersen? El Patito Feo, Almendrita, que es otra Pulgarcita, una alondra. Son muy poéticos, pero son muy fantasiosos. Pulgarcito no es de este tamaño, dice, es una metáfora. Es un tamaño. Almendrita sí es de este tamaño. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, son elementos mucho más fantasiosos y menos cargados de tanta cosa, de tanta enseñanza también. O sea, es muy difícil encontrarle a la sirenita un mensaje, ¿no? O sea, ahí no hay prohibición, no hay protección, no hay castigo. Sí, la prohibición de salir del mar y ver a y el castigo de que le quiten la voz y al final desaparece. Pero más bien una historia muy triste, ¿no? Pero sí, también hay un elemento de desobediencia y todo eso. Pero está mucho más disfrazado en medio de todo. ¿Sí? Es mucho más literal. Y bueno, ya, nada más para cerrar, este es un ejemplo de cómo esta violencia se mantiene en el discurso de la humanidad tan fuerte que llega a historias de terror. Este es un cuento alemán, este es un libro alemán que se llama el Pedro Melenas, de Schluwelpeter, que es desmelenado. Y bueno, cuenta la historia, este es un cuento nada más de uno que nunca se cortaba el pelo ni se cortaba las uñas, ¿no? Entonces aquí están en el Cinemas, esta es la traducción al español. Este es Pedro Melenas, pero por no cortarse las uñas, les hicieron 10 uñas y hace más de un entero que no han visto al perro. Qué vergüenza, qué horroroso, qué niño más cochambroso. Son así, pero antes les voy a leer el último porque es muy divertido, el último. Es mi favorito y es muy divertido. La historia de Chupaderos. Todavía no. No, es la siguiente. Bueno, esa es de una niña que igual dice que no juega con cerillos, juega con cerillos y se incendia. Pero Chupadero. Vean. Y los gatos lloran así en la sala. Pero Chupadero es muy bueno. Conrado, dice mamá, salgo un rato, estate acá. Sé bueno, juicioso y pío, hasta que vuelva y conmigo. Y no te chupes el dedo porque entonces, ¡ay, qué miedo! Vendrá a buscarte pillastre, con las tijeras el sastre, te cortará tras los pulgares, ya verás. Sale doña Berta y ¡zas! ¡Chupa que te chupas! Entonces está Chupadero así. Se abre la puerta y de un salto entra en la casa al asalto el terrible sastre aquel que venía en busca de él. Con la afilada tijera le corta los dedos fuera y deja al pobre Conrado llorando desconsolado. Cuando vuelve doña Berta, lo encuentra triste en la puerta sin pulgares y se quedó con los sastres en los cortos. Está lejito sin pulgares. Bueno, este es nada más un ejemplo de cómo se conserva, les digo, la parte violenta. Ya no hay como lo terminas, si está la política, ya nada más es este esquema muy llano. Y entonces tenemos como por un lado está la literatura más literaria, más poética, más entretenimiento, más de esparcimiento, digamos, más estética, con una cosa más estética. Y por otro lado ya tenemos el mensaje, pero al desnudo, ¿no? Mudo, pero acompañado de nuevo de algo que se recupera, digamos, que es el efecto del humor. Y el humor disfraza un poco esta violencia. O sea, son muy brutales los cuentos, pero te mueres de la risa. Y además son muy visuales, que es una cosa muy importante, como el cuento para niños empieza a ser más visual que de texto. Y está diseñado también para que no nada más los niños que saben leer lo entiendan. O sea, los dibujos son tan claros que puedes no saber leer y entiendes perfectamente el mensaje. Son mensajes de humanidad exagerados, ¿no? De la letra con sangre entra tal cual. De un periodo en el que la infancia, por eso quiero cerrar, o sea, la infancia es más valorada que la edad media. Descubierta la infancia, como se dice. Pero no para buena suerte de los niños. O sea, los niños les dan de la fregada, porque hay una tensión, sí, hay una tensión constante sobre ellos, entonces hay una presión brutal sobre la infancia. Estoy hablando del siglo XIX y todavía buena parte del siglo XX. Los niños están así bajo la lupa y no nos dejan hacer nada, los tienen súper reprimidos y encerrados en las escuelas y con horarios de clases. Creo que nosotros estamos ahora del otro lado.
¿no? Como también un poquito somos la película de esas generaciones que sufrieron esa forma de educación, queremos lo contrario. Y ahora que hay más pedagogía y psicología y tantas guías, queremos que los niños sean felices, ¿no? Eso es algo que realmente es muy nuevo, ¿no? O sea, es de poner la felicidad como primera prioridad, ¿no? Para nosotros queremos ser ciudadanos del futuro, porque queremos que esos ciudadanos sean felices. Eso es algo que se les olvidó en el siglo XIX. Queremos ciudadanos del futuro, no nos importa si son felices o no. Entonces vamos a llenar de reglas, vamos a hacer todos cuadrados y todos puros. Y bueno, yo no sé si habría que buscar el término medio entre una cosa y la otra, porque creo que también se nos está pasando la mano ahora. No de que hacerlos felices, que bueno que nos hagamos felices, pero de que no hacernos miserables nosotros por hacerlos felices a ellos, que también pasamos los felices. Pero bueno, eso sería, pues así como muy a grandes rasgos estas transiciones. Como vieron, no se trata nada más de la Caperucita, se trata más bien de cómo se asumen estos relatos, cómo evolucionan estos relatos, cómo siguen vivos y van a seguir vivos siempre. Bueno, pues muy interesante la conferencia que nos comentó la doctora Beatriz Alcubierre. Ella dice que está abierta a unas preguntas, si hay alguna aportación, algún comentario. Pues que yo digo, que había hecho la película del cuento de hadas, era la desobediencia, la transgresión y la otra. El esquema es desobediencia, transgresión y castigo. Esa es, digamos, la estructura de los conceptos. Muy simplificada. Por ejemplo, el de los tres cochinitos, híjole, es que el de los tres cochinitos no creo que sea cuento de hadas. No, tendría que ver cuál es el origen de los tres cochinitos, pero es como de la revolución industrial. Y pues es muy claro, ¿no? O sea, porque es toda la ética del trabajo, que eso no es nada medieval. O sea, en la Edad Media, o sea, los malos son los villanos. ¿Qué quiere decir villano? Aldeano, que trabaja en el campo. Los buenos son los nobles. ¿Qué son los nobles? Los que no hacen nada, están ahí, ¿no? Y no pagan impuestos, ni nada. Esos son los nobles. Seguimos usando los adjetivos, no bueno, no, malo, villanos. Entonces, en la Edad Media, el que trabaja es una persona baja, ¿no? Juego de manos es de villanos. Tiene que utilizar las manos bajas, ¿no? Y estos valores cambian ya con la mentalidad industrial. La mentalidad industrial cuando se ve una ética. Y en la mentalidad protestante, es como si me suena protestante. La mentalidad protestante, la mentalidad la mentalista es una mentalidad donde la ética en torno al trabajo, la mayor virtud de ese trabajo, práctico, el cerrito que construye su casa de ladrillo, que cuesta más trabajo, pero esa es la casa que no se cae, pues es muy claro de la visión industrial, ¿no? Entonces, a mí se me hace que ese cuento del centro como el 19, si no es que más para acá. No sé si quizás también la adaptación de esa escuela de la Caperucita Roja. Ella también seguiría una interpretación, la represión de la sexualidad. Me imagino que Luisa, como muchas feministas, se va a leer el cuento de Alas a la manera, básicamente le traen todo. Sí, bueno, yo no lo voy a leer, pero sí, o sea, es de sesgo, que es muy de las feministas, ¿no? Siempre todo tiene que ver con eso. Pero sí es lo que yo decía hace rato, o sea, la figura de la niña y la del niño, y la de la mujer, y bueno, más si es niña o mujer, sí es una figura que tiene que responder o sea, tiene que ser objeto. Sí es un esquema de sumisión, el que todos los personajes todos los cuentos es un esquema de sumisión que es muy clara
digamos, la mujer sometida al orden. Sí, obviamente es una norma masculina, obviamente son machistas. No me gusta utilizar el término machista porque es completamente anónimo. Me gusta más patriarcales. Somos una sociedad muy patriarcal, ¿no? Que bueno, la sociedad, ¿y por qué es tan patriarcal? Esa es otra pregunta que con lo que me contesto yo muchas veces a las feministas. No que yo no sea feminista, pero bueno, estas radicalidades también. Si esta sociedad patriarcal fue tan patriarcal y tan persiguió tanto a las mujeres, es porque era una impronta de una sociedad matriarcal previa. Las brujas son eso, ¿no? Son estas hechiceras que, que viene como del neolítico, ¿no? Con esta sabiduría del neolítico donde realmente imperaban las mujeres. Entonces, bueno, pues históricamente el neolítico duró mucho más tiempo que la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque históricamente hay un equilibrio que ojalá logramos ya afinar, ¿no? Pero vamos poco a poco limando las diferencias lo más que se puede. Entonces, pero sí, evidentemente se le muy claro. En comparación de todas las capacitas y las versiones que nos comentó, yo creo que de alguna manera la versión mexicana pues quiso salvar como decíamos, esa imagen, ¿no? Que tienen la manera de término del cuento. A lo mejor lo quisieron hacer más sutil o más para niños mexicanos, así, en este caso. Y además hay una cosa, hay muchas adaptaciones de los cuentos de hadas germánicos. Los germánicos son tremendos, ¿no? Los gringos. Y eso tiene que ver en el nuevo con la cultura protestante, que es muy calvinista, que ha sido muy dura. Cuando se traducen al español, por ejemplo, los cuentos de Calleja, que son los cuentos de hadas españoles, que son traducciones. En España no hay cuentos de hadas, como otra tradición distintiva literaria, más mexicanas. Entonces, cuando se traducen, vemos que se atenúan mucho los castigos. O sea, a los mexicanos, a los españoles, a los católicos en general, a las culturas católicas, son más del perdón que del castigo. A diferencia de los católicos, es una religión del perdón. Entonces, el valor del perdón es fundamental. Aun cuando la gente ya no es religiosa, hay una ética, sigue siguiendo esos elementos. Claro, en México suena muy feo que además tiene que ver la cultura y hace todo el país, ¿no? Sí, y bueno, pues es justo para niños, o sea, hacer una película para niños se sigue quitando. En esa época, ¿no? Que son los 60, 60. Sí. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta conferencia, agradeciendo la invitación que la doctora Beatriz Rivera hizo a esta universidad. Y ahora le vamos a dar el reconocimiento. Es Secretaría de Educación de Morelos, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad Morelos otorga y presenta el reconocimiento a la doctora Beatriz Rivera Moya por la conferencia La Caperucita Roja, la transición discursiva entre el relato campesino y el cuento de hadas en la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. En este momento no está en directo, lo firmo yo, pero el doctor Izquierdo agradece la atención de haber venido a esta universidad. Muchas gracias y gracias por su atención. Esperamos contar con otras más actividades y conferencias y pues les deseamos una buena tarde.